meditar en la palabra del Señor. Y abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. También se va a proyectar la escritura aquí en las pantallas. 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, versos 20 al 23. Dice así la palabra del Señor: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo, en su venida. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. El título de esta reflexión en esta tarde es el orden de la primera resurrección. El orden de la primera resurrección. Estamos en el último día de lo que a nivel mundial dentro del cristianismo se ha hecho remembranza de lo que se le ha llamado Semana Santa. Aunque todos los días en realidad son santos, hermanos. Gloria a Dios. Y el domingo pasado se hizo remembranza de la entrada de Cristo a Jerusalén, donde la gente le tendía ramos de palmas a su paso mientras lo proclamaban como el rey de los judíos. Y para que se cumpliera la profecía de Cristo hecha en Mateo 12:40, donde dijo el Señor: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, o sea, el descendiente de Adán según la carne, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, estamos hablando de 3 días de 12 horas cada día y 3 noches de 12 horas cada noche. Allá en San Juan capítulo 11, verso 9, respondió Jesús, ahí en esa ocasión: ¿no tiene el día 12 horas? O sea, hermanos, para que se cumpliera la profecía de Cristo de estar en el Hades o el Seol 72 horas, para que se cumpliera este tiempo en un lugar que en ese entonces, hermanos, estaba en el Hades, llamado el paraíso, el Señor fue tomado preso el martes después de las 6 de la tarde, cuando para los judíos empezó el día miércoles, y fue juzgado y condenado por las autoridades religiosas judías, y fue juzgado por la autoridad romana de Poncio Pilato, y fue condenado también por la presión de los sumos sacerdotes, conforme a la ley de Moisés, de los sacerdotes y parte del pueblo judío, y fue condenado a ser crucificado. Y es cuando se cumplió la profecía de Isaías capítulo 53, versos 3 al 7, donde dice la escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, Cristo, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que nosotros merecíamos para poder obtener la paz con Dios fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca para arrepentirse de lo que estaba haciendo o para renegar por lo que estaba pasando, hermanos. Abrió su boca, entre otras cosas, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en ese momento, bajo ese suplicio, hermanos, a pesar de todas las ofensas que había recibido, todo el daño que le habían hecho, el Señor estaba perdonando absolutamente a todos. Gloria a Dios. Y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca para quejarse, hermanos amados, sino para perdonar. Gloria a Dios. El Señor tomó nuestro lugar y derramó su sangre por nosotros y dejó un plan de salvación en donde se explica cómo podemos beneficiarnos de su sacrificio. Y en esta iglesia tenemos hermanos que dan estudios bíblicos que pueden explicar esto. Gloria a Dios. Y es lo que hizo precisamente el evangelista Felipe con un etíope. Felipe le habló del sacrificio de Jesús y de los beneficios de ese sacrificio. Y cuando se vino desde Isaías 53, hermanos, y empezó a explicar el porqué y de quién se trataba, le presentó a Jesús, quien dio su vida en el Calvario por él, por ese etíope y por toda la humanidad, y le explicó los beneficios de ese sacrificio. Hermanos, fíjense algo muy importante. Hablando de la crucifixión del Señor, Felipe termina asociando la crucifixión con el acto del bautismo. O sea, los beneficios de ese sacrificio los asoció, los relacionó con el acto del bautismo, hermanos. Esa sangre que fue derramada allí en esa cruz es la que se activa en el momento en que una persona es bautizada para limpiarla de todo pecado. Gloria a Dios. Hechos capítulo 8, hermanos, versos 29 al 36. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En Samaria había bautizado docenas de personas. Pero ahora, hermanos, el Señor mostraba el mismo interés por docenas o por cientos de personas. Ahora mostraba el mismo interés por una sola persona. Pero que en su corazón había hambre y sed de Dios. Y le dice el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo mandó al desierto, que va el camino de Jerusalén a Gaza, hermanos. Lo mandó al desierto y le dice: júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees?